agradecer realmente por la invitación al segundo Congreso de Ética, Integridad y Lucha contra la Corrupción. Es realmente gratificante poder tener un espacio para compartir con ustedes y trabajar, y más que trabajar, compartir experiencias y tratar de mejorar nuestro sistema público. Es realmente importante estos tipos de espacios, no solamente académico, porque nos permite establecer en la academia o establecer en supuestos situaciones que pueden generarnos conflictos en la realidad y que van a generar, lógicamente, problemas legales tanto a los servidores y funcionarios públicos. Y tenemos específicamente el tema, cómo evitar denuncias contra la corrupción. ¿Qué entendemos por corrupción? Cuando hablamos de corrupción entendemos que, lo dice ahí, es uno de los más grandes problemas que afectan al Perú. Todos los peruanos y peruanas lo sabemos, desde los casos más simples, cuando un funcionario pide una coima para agilizar algún trámite, hasta los grandes casos. El expositor que me ha antecedido específicamente ha tocado un caso muy importante con respecto a la Fiscalía de la Nación. Situaciones pues que ya no vamos a mencionar porque ya ha sido, entiendo, ampliamente debatido en este momento. En esencia, la corrupción como problema que afecta a cualquier país, y en este caso al Perú, va desde una simple coima a un efectivo policial y la intervención de un carro, específicamente cuando se encuentras conduciendo, hasta las grandes esferas. Los funcionarios y servidores públicos no están exentos a esta problemática social. No es una problemática social de ahora, tiene una larga data. Es más, nuestro Perú empieza a tocarse con mayor fuerza y fortalecimiento desde el año 2000. ¿Desde qué momento específicamente? Desde la apertura o la existencia, la caída del régimen fujimorista. A razón de eso es donde se establece, a razón de poder descubrir en los actos de corrupción, la creación de las fiscalías especializadas anticorrupción. Es decir, se empieza a dar mayor fuerza para poder determinar la concurrencia de estos ilícitos y, lógicamente, de grandes esferas hasta las menores. La corrupción es el uso indebido del poder para obtener beneficios irregulares, económicos o no. Esto es muy importante, económicos o no. No necesariamente un acto corrupto tiene una relación directa con un beneficio económico, entiéndase dinero. También existe la dádiva, el favor, inclusive se hablan de especies, otras circunstancias. Esto es importante. Violando la ley y afectando a la legitimidad de la autoridad y los derechos fundamentales de las personas. Encontramos tres puntos importantes que podemos desglosar de este concepto. Primero, acto contra la ley. Segundo, interés particular. Tercero, uso del poder. Cuarto, consecuencias de los actos de corrupción. ¿Qué se entiende en acto contra la ley? La corrupción siempre supone específicamente el incumplimiento o la violación de una norma jurídica. Puede ser penal, administrativa, ética. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que un servidor público nombra a su hermano a un cargo público sin respetar ninguna norma, le impide, lógicamente, nombrar o señalar o contratar parientes cercanos. Esto específicamente es un acto de corrupción, sí. ¿Ok? Existe acá un acto contra la ley específico. Cuando hablamos de un interés particular, ¿qué se entiende por un interés particular? El objetivo específico del Estado es servir a la sociedad. Y el servicio a la sociedad va a un servicio de calidad social de toda la comunidad peruana, no solo en un interés particular. En un acto de corrupción con respecto a las denuncias de corrupción, el interés no va específicamente a la comunidad, sino va específicamente a una persona en exceso. Por eso, en la corrupción se realiza para obtener un beneficio para sí o para un tercero, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos ante un funcionario, puede otorgar licencias de funcionamiento, ¿no? A una empresa, a una discoteca, a un restaurante, ¿no? Tiene una expectativa, lógicamente, a través de un beneficio económico, porque estas situaciones presentan un vínculo con el mismo, ¿no? Contraviniendo sin los reglamentos, sin las situaciones que puedan otorgarse esta licencia. Existe un interés particular de esta persona. Ahora, tercero, y el uso del poder. La corrupción solo puede desarrollarse a través del ejercicio de un cargo público, funcionario o servidor público, de manera en que ésta pueda tener poder para ejercer a razón de su cargo sobre la decisión del acto contrario contra la ley. Ejemplo, específicamente,
no solamente se puede indicar que este ejercicio o en el uso del poder puede ser de un determinado funcionario, sino que este funcionario debe ejercer un control sobre las funciones y normas en las cuales se rige. Como por ejemplo, tenemos a una persona de logística, a una persona de administración, en pleno uso de su poder, más allá del interés particular, el acto contra la ley, le da que su cargo, el cargo que ostenta, puede lógicamente direccionar un concurso público, un proceso específicamente para una contratación. Y esto es el uso de su poder, que se le otorga a razón de su nombramiento como funcionario o servidor público. Finalmente, tenemos las consecuencias de los actos de corrupción. Cuando hablamos de las consecuencias, específicamente tenemos acá, son las pérdidas de la autoridad y la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tanto los beneficiados no son la entidad pública, sino específicamente son los particulares. ¿Esto qué cosa? Perjudica un correcto funcionamiento, un correcto desempeño. Vamos a trasladarnos y hacemos un pequeño paréntesis en la organización del Estado. ¿Por qué específicamente existen tres poderes diferentes? ¿Por qué no está canalizado el solo poder ante una sola persona a través del ejercicio como era en la época antigua, en la época medieval, en la época de los reyes, en la época de la monarquía? Que justamente la división de poderes es la necesidad que el Estado tiene de que el poder no esté concentrado en una sola persona, en un solo ente, en una sola organización, porque el poder nubla. Cuando existe el centralismo del poder en una sola organización, en una sola entidad, genera lógicamente esto. No genera un correcto funcionamiento del sistema del Estado. ¿Para qué? Para que el Estado pueda funcionar adecuadamente de roles definidos. Y cada rol definido debe tener una función específica. Por ejemplo, la entidad anfitriona es SUNAR, cuyo rol específico es velar el correcto funcionamiento de los registros públicos de las entidades respecto a las partidas electrónicas en los bienes, muebles e inmuebles. Cuando tenemos, por ejemplo, otra entidad, el OCE, es específicamente una entidad de controlar y vigilar específicamente. La Contraloría, o por ejemplo, una entidad municipal, por ejemplo, el Congreso de la República. Diferentes entidades tienen funciones diferentes y no centran específicamente sus funciones ni su poder regulador en una sola entidad. Y eso permite, lógicamente, a través de un acto de corrupción, que afecte las consecuencias específicamente cuando se nubla esta circunstancia. Tenemos acá un diagrama de un correcto funcionamiento de la administración pública. La administración pública es una representación del Estado. Al tener la administración pública una representación del Estado, está representado no por entes abstractos, sino por funcionarios y servidores públicos, que son ustedes. Ustedes son el Estado. Ustedes son el alma viva representativa del Estado. El Estado peruano desde su esfera abstracta se representa en aquel funcionario y servidor público, en aquel gerente, en aquel superintendente, en aquella secretaria, en aquel personal de logística, en aquel administrador, que ejerce su función. Cargan una responsabilidad inmensa con respecto a la representación del Estado. Existen algunos funcionarios que llevan sus funciones a cabalidad, otros que no tanto. El correcto funcionamiento de una administración pública radica en que un empleado público, como se puede ver en la flechita, tiene un ejercicio de una función pública. Y al hacer el ejercicio de la función pública, deviene en un ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque las entidades del Estado, como ya lo dije, ejecutan los derechos. Dan, lógicamente, la seguridad jurídica a los ciudadanos. Cuando hablamos en un diagrama de corrupción, cuando este diagrama o correcto funcionamiento se encuentra vulnerado, se encuentra contaminado, el diagrama cambia. ¿El diagrama cambia en qué sentido? En un empleado público, en un ejercicio de la función pública, y ya no deviene en un ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino deviene en un interés particular. Una situación que desnaturaliza totalmente lo que vendría a ser lógicamente un acto de corrupción y lo que debe ser la verdadera naturaleza de estas circunstancias. Un acto de corrupción puede realizarse de manera activa o de manera omisiva. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un acto de corrupción de manera activa, señala, es decir, haciendo las cosas que no se debe hacer. Cosas que no se debe hacer específicamente. Quiere decir con esto, vamos a incumplir normativa. Y aquí entramos, en un momento más vamos a tocar las normas específicamente, materia penal, o las normas de naturaleza administrativa.
También tenemos una conducta omisiva, que es decir, no haciendo las cosas que se debe hacer, es decir, teniendo o incumpliendo las funciones por las cuales hemos sido encomendados. Acá viene el punto importante. Muchas veces, y acá viene obviamente la pregunta, los funcionarios y servidores públicos tienen conductas omisivas que son pasibles de sanciones penales, pero estas conductas omisivas dejan de hacerse no por unas situaciones de interés doloso o un interés particular, un acto corruptor, no necesariamente se hacen por una conducta omisiva de desconocimiento de función. Hay muchos funcionarios públicos que han cometido y han incurrido en estas situaciones y que han sido posteriormente sancionados sin que exista el elemento principal en materia penal, es el dolo, es decir, la intención y voluntad. Es decir, no cometió o no debió hacer de una manera activa, sino tuvo una conducta omisiva de dejar de hacer, omitir su función, pero no de forma intencional. Ya vamos a tocar ese tema más adelante. Entonces, acá tenemos una pequeña definición muy interesante y hemos establecido la corrupción con una definición y unos 4 puntos particulares. Acá les voy a advertir una situación importante que encontré con respecto a la definición de corrupción en Colombia. La corrupción es un fenómeno social que involucra 3 elementos fundamentales: relación de poder y confianza, desvío de poder y obtención de un beneficio particular. La corrupción, como bien se ha indicado, no solamente se advierte con tema patrimonial, y puede definirse, lógicamente, utilizando legislación colombiana, específicamente ya no en un interés particular, sino en una relación de poder o confianza. A los términos en corrupción, específicamente en otros países, se centra más en lo que es la condición del poder. Y ese poder que ejerce el funcionario de los servidores públicos tiene que ser desviado a la obtención de un beneficio particular, como es, lógicamente, el mismo funcionario o un tercero. Ha tocado mucho el punto de indicar, yo no soy funcionario público, yo tengo un contrato CAS, yo soy un locador, yo soy un 728, yo soy un 276, ¿no? Yo presento específicamente recibo por honorarios, yo estoy en una consultoría, ¿no? A ver, muchas personas que están conectados que tienen condiciones o contratos distintos, vínculos contractuales distintos. Y para esto tenemos que indicar, el empleado público es quien desempeña una función o cargo en una institución o entidad del Estado. ¿Muy bien? Sin importar, escuchen bien por favor, sin importar el tipo de contrato o régimen laboral que le une con el Estado. Es decir, no importa si el servidor público es de carrera o es una persona con contrato temporal o es una persona con contrato administrativo de servicio, el CAS, o también otra modalidad contractual. ¿Esto en virtud de qué? En virtud específicamente de jurisprudencia, normativa, materia de corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública, tenemos que citar mucho intereses supranacionales, normas supranacionales, y debemos citarnos en la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Establece que en su artículo 2, toda persona que tiene un contrato con el o desempeña una función o cargo con la institución o entidad del Estado, tiene la condición de funcionario servidor público, virtud al artículo 2 de la Convención Nacional contra Lucha contra la Corrupción. Ahora, tenemos que hacer un hincapié acá. Si bien es cierto la normativa penal en materia de corrupción de funcionarios en materia peruana, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han establecido específicamente que todo funcionario servidor público, independientemente de su régimen laboral, presenta. Hay excepciones a esta regla, sí. Esas excepciones deberán ser probadas específicamente en un proceso penal a través de una investigación preparatoria, a través de un juicio oral, pero en realidad una denuncia contra cualquier persona en ejercicio de funciones se adecua perfectamente en un delito de corrupción de funcionarios, independientemente del régimen laboral. Que posteriormente en el proceso penal se pueda determinar una excepción de responsabilidad por la ausencia de vínculo laboral o contractual a través de otras modalidades que no es materia de presente exposición, es otra cosa. Para poder denunciar independientemente del régimen contractual, sí tienen cualquier situación o régimen. ¿Cómo se presentan los actos de corrupción? Muy bien. Los actos de corrupción en un funcionario servidor público se presentan de dos formas: a través de delitos o infracciones. Muy bien. Cuando hablamos de delitos o infracciones, tenemos específicamente ¿qué cosa? Tenemos una condición de que son diferentes naturalezas. Cuando hablamos de diferentes naturalezas,
hablamos específicamente de que los delitos son actos de abuso de la función pública que se encuentran prohibidos por la norma penal. Son sancionados y castigados a través de la punibilidad de una conducta. Es decir, un delito, aquella conducta de un funcionario o servidor público que se adecue en un tipo penal. Más adelante en la expresión vamos a ver cuáles son los principales tipos penales. Ustedes han escuchado mucho: corrupción de funcionarios, peculado, cohecho, malversación, abuso de autoridad, tráfico de influencias. Es más, tiene que ver mucho con el conflicto de intereses de la administración pública, lo que estaba en el expositor anterior. Es decir, un acto de corrupción se manifiesta como delito si es que la conducta se adecua al tipo penal establecido. ¿Y dónde están esos tipos penales establecidos? En el Código Penal. Si no está en el Código Penal, si no es considerado como delito, también puede configurarse como una infracción. ¿Qué son las infracciones? Son actos de abuso de la función pública cuando estos están prohibidos por una norma administrativa y ya no por una norma penal. Por consecuencia, tienen una sanción disciplinaria. Generalmente, perdón, son la destitución, la inhabilitación de la función pública, la suspensión del cargo y hasta una amonestación. A diferencia de los delitos, tenemos específicamente una sanción, una privativa de libertad. En otras palabras, prisión, cárcel, internamiento al establecimiento penitenciario. Independientemente, vuelvo a hacer hincapié porque seguramente será materia de preguntas, que la pena de cárcel siempre se va a dar, no siempre. La pena, los delitos de corrupción pueden ser de carácter efectiva o suspendida, es decir, ingreso al establecimiento penitenciario o para ir a firmar posteriormente, es que la pena es menor a los 5 años de pena privativa de libertad, dependiendo de cada delito independientemente. Pero accesoriamente también se establecen lo que son la inhabilitación, ¿no es cierto?, las 10 multas y la reparación civil conforme a ley. Entonces, puede presentarse el acto de corrupción desde dos formas, recuérdenlo bien: delitos e infracciones. ¿Es posible que una conducta de un funcionario o servidor público pueda configurar ambas situaciones, delito y infracción? Sí. ¿Puede configurar solo delito y no infracción? Sí. ¿Puede configurar solo infracción y no delito? Sí. El hecho de que me absuelvan de la infracción en un procedimiento administrativo disciplinario me sirve para absolverme del delito. No. El hecho de que me absuelvan del delito me sirve para absolverme en el régimen de infracciones. No. Se ha establecido a través de la 27444, así como sentencias del Tribunal Constitucional, que ahora está de moda, el máximo intérprete de la Constitución, específicamente, que muchas veces cambia de criterio, pero se ha establecido, independientemente de las decisiones de que cada uno emita en su respectivo fuero, uno penal y otro administrativo, las consecuencias son diferentes el uno del otro. No tienen carácter vinculante. Sí referencial para resolverse, pero no vinculante. Donde presentamos los ejemplos de delitos de corrupción. Tenemos la coima, tenemos un uso robo de bienes, tenemos acuerdos ocultos, tenemos chantaje, tenemos favoritismo y tenemos enriquecimiento. ¿Por qué lo he establecido así? Porque establecer en esta exposición un análisis del tipo penal con respecto a los verbos rectores de cada delito sería sumamente extensivo y una hora resultaría imposible. Una clase de derecho penal, para los que obviamente ya conocen y son abogados, lógicamente nos toma inclusive hasta 4 semestres para poder introducirnos a la materia de los delitos de corrupción de funcionarios. Con respecto a los funcionarios, he tratado de resumir en estas 6 conductas. ¿Y en qué consiste la coima específicamente? Tenemos la coima. ¿Qué es la coima? Es la entrega de dinero u otro beneficio a un empleado público, así de simple. Es el uso o robo de bienes. Es específicamente el uso de bienes, obviamente estatales, ¿no?, un fin distinto al que le corresponda, o la apropiación de los mismos. Son los acuerdos ocultos. Son pactos, en su mayoría obviamente secretos, porque no son públicos, son de índole privado e índole clandestino, ¿no? Un funcionario y un sujeto externo, un extraneus, ¿no?, para lesionar su labor como funcionario o servidor público. Es un chantaje específicamente. Es una forma de cómo un empleado público busca obtener algún beneficio a cambio de realizar o omitir una conducta, ¿no? Yo te chantajeo, pido específicamente realizar alguna conducta a través de un beneficio, omito mi conducta, no la realizo. El favoritismo, ¿en qué consiste el favoritismo? Específicamente, cuando se hablaba en el expositor anterior, que es la última exposición que pude llegar a poder percibir, se habla de un conflicto de intereses. Y cuando se habla de un conflicto de intereses, es el empleado, servidor público, promete, favorece, conduce
y conduce a alguien a un vínculo que tiene con él y le da un favoritismo para poder ejercer esta. Y finalmente, el enriquecimiento, ¿no? Es el enriquecimiento sin justificación de un empleado público, lógicamente a razón de la existencia de delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Ha visto, pues, funcionarios públicos que tienen un enriquecimiento notoriamente palpable, ¿no? Pero se desconoce, lógicamente, los ingresos. No hay que olvidar que un funcionario y servidor público tiene un ingreso establecido. La SUNAT, a través de su sueldo, se puede determinar. Más allá de los otros ingresos extra que podría generarse, es muy complicado cuando esta persona crece patrimonialmente y no justifica sus ingresos, que puede conllevar a otros tipos de situaciones como lavado de activos o un proceso de extinción de dominio. Ahora, ejemplos de actos de corrupción, pero de contenido administrativo. No olvidar que nos pasamos en el sentido de la condición de delito e infracción. Cuando hablamos de la condición de infracción, tenemos acá 4 importantes que hay que resaltar. Primero, recibir remuneración y pensión del Estado. Segundo, el nepotismo. Tercero, una ventaja indebida. Y cuarto, una intervención indebida en los contratos. Lógicamente, las conductas administrativas también van a variar dependiendo de la entidad y dependiendo de las funciones que realizan. Pero estos 4 podría hacerse, se simplifiquen en las más comunes dentro de las entidades de Estado que existen. ¿En qué consiste recibir una remuneración o pensión del Estado? El empleado público que recibe del Estado simultáneamente una remuneración y una pensión por servicios prestados al Estado. Específicamente es cuando tú recibes una remuneración o una pensión del Estado sin lógicamente trabajar. Además, se podría adecuar específicamente un delito de tipo penal. Específicamente en este caso vamos a tocar el tema administrativo. Nepotismo, cuando un empleado público contrata a una persona que tiene vínculo parentesco consanguíneo, ¿no? Una ventaja indebida, empleado o servidor público, ¿no?, que tiene beneficio económico o de otra índole mediante el uso de su cargo para ejercer una influencia. Y finalmente el último, intervención indebida en los contratos. El empleado o servidor público, ¿no?, participa en su propia identidad bajo un beneficio personal y con algún cliente suyo específicamente, o un tercero. Consiste en eso, que establecer una ventaja indebida específicamente es otorgarle mayores condiciones, mayores accesos a normativas, mayores accesos a todos los requisitos para poder obtener una ventaja con respecto a los contratos. En ambos casos, ¿qué se ve? Un interés particular. En ambos casos, ¿qué se ve? Un abuso de poder. En ambos casos, ¿qué se ve? Una infracción de la norma. En ambos casos, ¿qué se ve? Una consecuencia al sistema de administración pública y al fin supremo, lógicamente, que es la administración pública, que es el beneficio de la sociedad en su conjunto. La norma infringida o incumplida puede presentar un delito de corrupción, que es la norma penal, lo que les dije, las conductas prohibidas en el Código Penal. Y los actos de corrupción de contenido administrativo es la norma administrativa, las conductas prohibidas por la ley en la institución pública, la ley de Contraloría, el reglamento oficial de funciones, es el ROF actualmente, funcionario, el Código de Ética de las Funciones Públicas y otras normas administrativas. Nótese, señores servidores, señores funcionarios, las conductas tienen diferentes y distintas situaciones. Para que pueda ser un delito, tiene que estar establecida en el Código Penal. Pero sin embargo, si no está establecida, no te eximes de responsabilidad. También puedes tener una norma administrativa que lógicamente regula esto. Estos son, pues, la ley de Contraloría, la ley de la institución pública, tu MOF, tu ROF, ¿no es cierto?, tu código de ética y otras normas administrativas que sin duda. Acá faltó un punto importante que muchas veces va a ser la salvación o todo lo contrario de un funcionario o servidor público. ¿Sabe qué también se considera un acto de corrupción de contenido administrativo? Cuando a través de los memorándums, oficios y cartas se otorgan responsabilidades y funciones de deber cumplir. Cuando ahí tocamos la última parte en otras normas administrativas, cuando el superior se te otorga unas funciones dentro de tu marco, de tu contrato, de tu vínculo con la entidad o servidor público, la condición de servidor público, obliga lógicamente a cumplir esas funciones a través de una carta, un memo, un correo, dependiendo de qué tanto nivel esté la entidad pública en el tema de la tecnología, ¿no? Por esta condición, si se acredita que el funcionario o servidor público ha tomado conocimiento, está bajo la obligación de esta función de realizar, obviamente su incumplimiento sí puede considerar un acto de corrupción de contenido administrativo ante la omisión o acción del mismo. Ahora, tenemos acá un pequeño cuadro.
El cuadro amarillo, como pueden ver, son los delitos de corrupción y el cuadro o el redondo, el círculo azul, es específicamente lo que se conoce como actos de corrupción de contenido administrativo. ¿Y por qué específicamente lo pongo así? Este es un criterio para poder determinar el correcto funcionamiento de la administración pública. Depende específicamente qué tan gravoso es un delito de corrupción de funcionarios. Los delitos de corrupción se encuentran dentro y más intrínsecamente ligados a la vulneración del bien jurídico protegido y son sancionados con penas de cárcel. Mientras que los actos de corrupción de contenidos mediáticos se encuentran en la esfera externa. Sí es un acto de corrupción, pero son sancionados desde el índole administrativo porque no vulnera el bien jurídico protegido. A esto tenemos que llegar ya un poco a teoría del delito. Todo delito específicamente presenta un bien jurídico protegido. A manera de verbigracia, tenemos que, por ejemplo, el delito de violación vulnera o protege el bien jurídico protegido de la libertad sexual. A un menor de edad, la integridad sexual. Un delito de falsificación de documentos, la fe pública. La conducción en estado de ebriedad, la seguridad pública. Y en el caso del delito de lesiones, por ejemplo, la vida, el cuerpo y la salud, la integridad personal. En el caso del delito de homicidio, la vida humana. En el caso de los delitos contra la visión pública, bien jurídico protegido repercute, o que bien jurídico protegido protege, valga la redundancia. Se protege el correcto funcionamiento y el desempeño adecuado del Estado. Eso es lo que se protege. Se dirá, eso es una abstracción, es muy complejo, es muy amplio. Perfecto. Cada tipo penal, dependiendo de su conducta, protege diferente bien jurídico protegido. Pero en esencia, todo eso determina y protege la correcta administración pública, el correcto desempeño de un funcionario y servidor público de acuerdo a sus funciones en el marco del servicio público. En esencia es eso. Más adelante continuamos viendo los otros puntos que indican. Llegamos al meollo y la carne del asunto. Tenemos aquí delitos de corrupción de funcionarios. Vamos a tocar primero específicamente delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales, abandono de cargo, nombramiento y designación y contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo, muy largo específicamente para mí, concusión, cobro indebido, colusión simple, colusión agravada, patrocinio ilegal, peculado doloso y peculado culposo. Nosotros tocamos este punto, vamos a analizar específicamente varias de estas situaciones. Vamos a ir específicamente, como les decía, vamos a ir específicamente solo tocando pinceladas de lo que vendrían a ser los verbos rectores de cada uno de ellos. Nos vamos al 376 específicamente, ¿de acuerdo? Vamos a ir al artículo 376, que es el delito de abuso de autoridad. 376 nos muestra un tipo penal muy específico, determinado lógicamente al delito de corrupción de funcionarios, pero nos establece un tipo penal muy común. Generalmente se ha realizado en muchas oportunidades este ilícito y han sido sancionados en varias oportunidades muchos funcionarios que consideraban que no había abuso de autoridad cuando sí había. El 376 nos muestra una condición siguiente. Dice textualmente, el funcionario o servidor público que abusando de sus atribuciones comete u ordena un acto arbitrario que cause o perjudique a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Es sencillo. Habrán dado cuenta en su experiencia de como funcionarios servidores públicos que ha habido muchos funcionarios abusando de sus atribuciones, han cometido o ordenado algún acto arbitrario en virtud de sus facultades y su poder. ¿Cómo podemos determinar qué abuso o qué acto cometido o ordenado es un acto que abusa de las atribuciones? Muy sencillo. Si no está en tu reglamento, si no está en tu MOF y no está en tu ROF y no tiene las facultades en virtud de tu cargo, extralimitas esas circunstancias, cometes abuso de autoridad. Esto es un delito muy común, que generalmente no se denuncia. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, para ustedes como funcionarios de servidores públicos, los ciudadanos desconocen y pueden interponer acciones penales con respecto a un abuso de autoridad específicamente en su contra. Y generalmente se va por la índole administrativa. No hay que olvidar que específicamente, si bien el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es necesario que exista una denuncia previa de parte, ¿no es cierto?, para que se pueda accionar esta situación. El siguiente es el 377, algo básico, que es la omisión, rehusamiento, demora en actos funcionales.
Esto consiste: el que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena de libertad no menor de 2. Cuando la omisión o rehusamiento de demora en actos funcionales está referido a una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena se da en no menor de 2 y mayor de 5, una circunstancia agravante. Se condena acá. Se condena que el funcionario demore, omite, rehúse o retarda algún acto a su cargo. Acá hay un tema puntual que exime de responsabilidad, y si el tema es cómo evito me denuncien, dice ilegalmente. La omisión, rehusamiento, retardo de algún acto en cargo de la función de un funcionario servidor público debe estar justificado. Eso existe en lo que se conoce como el plazo administrativo. Ante cualquier acto a su cargo de una persona, existe lógicamente un plazo administrativo. 10 días, 5 días, 7 días, dependiendo de cualquiera circunstancias que se dé. Si un funcionario, por favor no me van a dejar mentir, ustedes hacen labores titánicas con poco presupuesto, con poco recurso, con un estado deficiente, con una situación de que no se les alcanza necesariamente todos los recursos necesarios y con sobretiempo, con horas extra, a veces no son remunerados adecuadamente. Por favor, no se me tome para hacer denuncias que excedan, lógicamente, las circunstancias de horas extra, porque eso ya es facultad de cada funcionario servidor. Toda esa carga genera un retraso de un acto a su cargo. Creo que sí. Muchas veces los plazos administrativos no pueden cumplirse, no porque uno no desee, sino porque el típico término que se utiliza es humanamente imposible. La carga de un funcionario servidor público se extralimita a un factor humano y es imposible el cumplimiento dentro del plazo. Pero la pregunta es, ¿el ciudadano exige al Estado una respuesta del ejercicio legítimo de su derecho? ¿Tú le vas a contestar o es válida, valga la situación es aclarando, es válida la respuesta en indicarle tu acto administrativo, tu servicio está demorando por causas de un estado deficiente? Que yo soy humanamente imposible de realizarlo dentro del plazo, no puedes. Específicamente, porque ese ciudadano recurre al Estado para un servicio adecuado, porque ustedes son los quienes los protegen, porque ustedes son los quienes salvaguardan su derecho. Eso, lógicamente, condena y conlleva a una configuración del tipo del 377. Pero nos salva lo siguiente, dice el funcionario de que ilegalmente. Esta omisión, este rehusamiento o este retraso debe ser ilegal. Si obviamente hay una carga que extralimita las funciones humanas naturales, no deviene en ser legalmente. Viene absolutamente en una condición de que sí es posible ese retraso y no es ilegal. Pero una recomendación adicional que se indique es que comunique al superior en grado de cada entidad pública, ¿no? La incapacidad o la falta de recursos, la sobrecarga, ¿no? Y la imposibilidad humana de poder contestar en el plazo. Aquella comunicación a través de documento idóneo será una herramienta y un arma para poder justificar aquel retraso existente. Y si es factible también solicitar y comunicar, ¿no?, al administrado este retraso por motivos específicos. Si bien es cierto, esto no nos liberará del artículo 377, omisión, rehusamiento de demoras funcionales, pero en el devenir del tiempo, lógicamente, nos emitirá una eximencia de naturaleza procesal en el cual, lógicamente, no va a haber una sentencia con respecto a esto. El 380 es el abandono de cargo. Creo que es el ilícito menos factible o menos común que se ha visto. ¿Por qué? Que para cometerse un abandono de cargo, es específicamente lo que indica, ¿no? Es que abandona el cargo sin haber cesado, sin haber finiquitado su contrato, sin haber cesado legalmente en el desempeño del mismo, abandonas y te retiras y dejas a la suerte, a tu condición, a tu cargo y a la administración pública. Esa condición o ese tipo penal tiene una sanción de 2 años. Eso, recomendación. ¿Qué hacer para evitar ese tema? No solo no abandonar el cargo, sino lógicamente presentar la denuncia y cesar legalmente. Acá hay un punto importante. A veces se solicita o se cesa pidiendo una exoneración de unos 30 días de finiquitar el contrato y muchas veces la entidad nos niega. Muy bien. Lastimosamente la entidad tiene esta facultad.
pero consideración de eximencia de los 30 días adicionales para el cese del contrato, para la renuncia expresiva del servidor o funcionario público, lógicamente tiene que estar en consenso con el superior o quien te lo va a otorgar, ¿no? Siguiente, tenemos el 381. Este 381 es muy interesante porque es un ilícito que ha sido modificado recientemente, este año, si no me equivoco, fue en enero, fue en enero del 2023, para inicios de año. Establece el funcionario que nombra, designa, contrata, encarga a una persona quien no concurre los requisitos legales para un cargo público, será reprimido con una pena no mayor de 2 ni mayor de 4. Acá venimos con este punto. El 381 nos otorga la obligación de que la persona a quien se designa, contrata o encarga debe tener los requisitos legales, pero acá el tipo, ¿no es cierto?, presenta una anomalía que ya ha sido materia de cuestionamiento. ¿Quién determina los requisitos legales para un cargo público? Hablemos de una municipalidad. La ley orgánica de municipalidades, la ley específica de Contraloría, el MOF, el ROF de la entidad. Muy bien, hay veces que el MOF y el ROF de la entidad no se encuentra actualizado y presenta requisitos legales distintos a los exigidos por ley. La pregunta es, ¿podría contratarse un nombramiento, designación, contratación de una persona utilizando las normas internas de la entidad? Sí. Sin embargo, esto ha conllevado a hacer muchas consultas específicamente a la Contraloría, para que, inclusive al Tribunal Servir, para que pueda emitirse un pronunciamiento. Una de las cosas que se ha emitido es que el pronunciamiento de Servil ha indicado que ha exhortado a las entidades a adecuar sus normativas administrativas respecto a los requisitos de sus funciones de los funcionarios de servidores públicos a las normas matrices. Hasta que esto no realice, este ilícito penal aún está en proceso de cumplimiento. En algún determinado momento el Estado con los temas de las entidades, van a llegar a un nivel de unificación de los requisitos legales para el cargo público. Mientras esto suceda, obviamente hay la pequeña salvedad. Luego vamos ya a ilícitos mucho más fuertes, que es el 382. 382 es la concusión. Perdónenme. En este caso, cuando hablamos de un funcionario servidor público que obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para otro un beneficio patrimonial. Muy bien. Cuando hablamos de un ilícito de concusión, aquí ya no hablamos de qué manera podemos evitar la denuncia por un delito de corrupción. Porque hablar de evitar la denuncia por un delito de corrupción de esta manera correspondería a que deberíamos indicar cómo realizarlo sin que lleguemos a conclusión, y eso no es correcto. Lo que debe hacer acá es aplicar los principios de deber de lealtad y probidad del funcionario y servidor público, no inducir a promesas u otras circunstancias de actos de corrupción, en las cuales vamos a ver casi al final de la exposición a través de un cuadrito y una tabla que he elaborado para ustedes. El siguiente es el 383 como cobro indebido, ¿no? Señala el funcionario o servidor público que abusando de su cargo exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos a la cantidad que exceda la tarifa legal y será reprimido con pena perpetua no menor de 1 ni mayor de 4. Muy bien. Específicamente, cuando se habla acá de un cobro indebido, ¿podría indicarse algunas situaciones para evitar este ilícito? Sí. Cuando se habla específicamente del abuso de su cargo. Abusando de su cargo. Esto quiere decir que va a tener que realizar acciones sobrepasando sus facultades. Para tú sobrepasar tus facultades con respecto a estas situaciones, para poder exigir o hacer pagar o entregar contribuciones no debidos, específicamente, ya requieres, te pasas a la esfera, desconoces estas circunstancias. Cuando existe una tarifa legal, es decir, cuando se habla de tarifa legal, se habla específicamente monto salarial, nivel remunerativo, y existe una escala ya a la fecha. No hay que olvidar, y les pido las disculpas, que el Código Penal tiene más de 25 años de vigencia. A través del tiempo, obviamente se ha mantenido este término, inclusive este tipo ha sido modificado el año 2016. Entonces, cuando uno establece sueldos mayores a los establecidos, pues, es una situación de cobro indebido. Vamos a indicar acá un tema puntual que generalmente se da en las entidades como municipalidades. En el caso de las municipalidades, se advierte específicamente un aumento indebido de los sueldos a razón de otras normativas que no tienen sustento legal y que terminan, lógicamente, en ilícitos penales con sanciones como las advertidas, ¿no? Tenemos ahora el 384. El
El 384 es la colusión. Acá ya es un tipo de funcionario servidor público más específico, no para todos. Específicamente nos centramos necesariamente en funcionarios o servidores públicos que tengan, por razón de su cargo, intervención en contratación, en modalidades de adquisición o contratación pública de obras o servicios, concesiones o cualquier operación a su cargo. Más allá de la estructura del tipo de colusión simple o agravada, que se diferencia de la colusión simple con solamente defraudar al Estado, la colusión agravada, defraudar al Estado con daño patrimonial, esas son las dos únicas diferencias, ¿no? Acá ya hablamos de una actitud de concertación, ¿no es cierto? De colusión para poder establecer un concierto a defraudar al Estado. Y esas situaciones, ¿cómo se evitan? Lógicamente no concertándose, haciendo los deberes de lealtad y probidad como todo funcionario servidor público. En 385, el penúltimo, es patrocinio ilegal. Señala textualmente, el que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público patrocina intereses de particulares ante la administración pública, será reprimido con pena de libertad no mayor de 2 años. El patrocinio ilegal es el ilícito más tonto que podría cometer un funcionario o servidor público, ya que para patrocinar, y esto ya está establecido en jurisprudencia, no es solo que un funcionario se va y se presenta. Por ejemplo, un funcionario de Contraloría, pongamos, va a una municipalidad y en la condición de Contraloría va y solicita se empujen a determinar contratación. Irse de forma verbal consiste en patrocinar intereses, sí. Pero generalmente el patrocinio indica el apersonamiento, el acceso al proceso como funcionario e ingreso. Hay muchas veces funcionarios que han ido y han tratado de interceder en la calidad de funcionario o servidor público. Pero generalmente un funcionario nunca va a presentar un escrito firmando su nombre, lógico, ¿no? Generalmente se hace de índole clandestina. Para poder sustentar el patrocinio ilegal, lógicamente se da a través de las circunstancias de que tiene que haber una grabación o alguna forma que se acceda que éste ha intentado, ¿no? Teniéndose la condición de funcionario o servidor público, ¿no? Ahora, esto también se da en unas situaciones cuando hablamos de patrocinio ilegal, también tenemos mucha influencia en lo que son el patrocinio del ejercicio de la profesión del abogado. Los abogados quienes ejercen, obviamente, patrocinios o alguna otra profesión que tenga que emitir informes u otras circunstancias, valiéndose en su calidad de funcionarios, emiten ese informe. Por ejemplo, vamos a hacer una verbigracia muy sencilla. No tiene necesariamente una relación específica con entidades del Estado, sino con la Policía Nacional del Perú. Un perito de la Policía Nacional del Perú o de la División Médico Legal, ya sea un perito psicólogo, un perito contable, ya sea un perito de ingeniero, de pericia de ingeniería civil, o un perito contador que pertenezca, esté vinculado contractualmente con las entidades del Estado, puede patrocinar intereses particulares ante la opción pública, es decir, emitir otros informes para poder ir en contra de su entidad, presenta un patrocinio ilegal a todas luces. Y el último, de esta ráfaga, que es el 387, es el más conocido y el que sale en todas las noticias, el peculado doloso específicamente. El peculado doloso y culposo, tenemos un paréntesis acá. ¿Cuál es la diferencia entre el dolo y la culpa? El dolo es conocimiento, voluntad, intención de cometer el ilícito. La culpa es específicamente lo contrario, es la forma en la cual es un actuar negligente, imprudente, en el cual realizar el ilícito por no conocer, por desconocer o por tener una acción negligente. No con la intención de apropiarse o utilizar, sino que por negligencia, una falta de deber de cuidado, comete, lógicamente, la apropiación así o para otro caudales o efectos. Acá es importante advertir algo, cuya percepción, administración o custodia le estén confiados. Acá vamos a sectorizar esta condición de los funcionarios y servidores públicos porque solamente se va a aplicar en peculado a aquellos funcionarios y servidores que tengan la condición o el poder de percepción, administración o custodia de estos caudales o efectos del Estado, ¿no? Si no los tiene, no ingresa en este tipo penal. ¿Cómo evitar que me denuncien? Lógicamente, actuando diligentemente con estos caudales que están a tu percepción, administración o custodia, que vamos a llegar al cuadro siguiente. Tenemos acá otros ilícitos como peculado de uso, malversación, retardo injustificado de pago, usamiento de entrega de bienes, cohecho pasivo propio, impropio, cohecho pasivo específico, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Casi todos estos ilícitos que acabo de advertir tienen una misma naturaleza. Del 388 al 401, todos tienen la condición dolosa. Es decir, si lo han cometido, o han llegado a cometer ese tipo de ilícitos, es porque hubo la intención y la voluntad, el concierto, la forma de concertarse para llegar a este punto. ¿Cómo vamos a evitarlo? Este es un pequeño texto que lo he copiado, y acá está citado la fuente, que es Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Fiscalías Anticorrupción de Prevención. Les comenté que las fiscalías anticorrupción fueron creadas o tiene su inicio, su origen en el año 2020, no, 2000, disculpe. A ver, permite, sí. Específicamente, la creación de las fiscalías especiales en delito de corrupción de funcionarios se da el 10 de noviembre del 2020, ¿ok? Fueron, lógicamente, creadas específicamente para destinadas a investigar los develados actos de corrupción del gobierno del expresidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimir Montesinos. Es decir, si no hubiera habido estas situaciones, no se hubieran creado las fiscalías especializadas en ese momento. Y ahí pues ha ido un crecimiento notorio y una lucha frontal contra la corrupción que ya no solamente se centró en ese gobierno, sino se extendió como el cáncer a otros gobiernos en situaciones pues que ya sabemos todos, ¿no? Y vemos en las noticias día a día. Cuando vi estas situaciones de cómo prevenir la corrupción, me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy a favor y parte en contra de estas circunstancias, más allá de que algunas personas que están escuchando puedan estar. Si nosotros vemos acá, son puntos que la Fiscalía Anticorrupción señala en cómo prevenir la corrupción, pero a través de una política criminal que se maneja dentro de la esfera, poder crear un Estado eficiente, esto no va a coadyuvar, no va a ayudar. Veámoslo. Compromiso de lucha contra toda forma de corrupción, sancionado de manera drástica y efectiva a los corruptos, sean actores públicos o privados, recordando que las responsabilidades son individuales. Muy bien, lindo, específico y lindo. Pero la pregunta es, ¿sancionar de manera drástica y efectiva va a disminuir la prevención de la corrupción? ¿Va a evitar? No. A través del tiempo, desde el año 2000, las penas por delito de corrupción de funcionarios han aumentado abismalmente, inclusive sobrepasando las penas a ilícitos en las cuales haya bienes jurídicos protegidos, advertidos o mancillados como la vida. Es decir, matar o asesinar es mucho menor la pena a un acto de corrupción. Ser drástica la medida, sancionar la pena con mayores penas de carácter efectivo, ¿va a disminuir, va a prevenir corrupción? Absolutamente no. Priorizar en la agenda parlamentaria las reformas de política judicial, el Sistema Nacional de Control, promoviendo las reformas constitucionales para la prevención y la lucha contra la corrupción, sí, es el mejor punto que puede haber. Priorizar en agenda parlamentaria las reformas de la política judicial, pero las reformas de política judicial y políticas también del servidor público, ¿en qué sentido? De mejora de los aspectos salariales, mejora en la administración, de mejoras accesos a las condiciones de trabajo. Si nos vamos, no a los actos de corrupción grandes, no a los actos de corrupción que salen por Justicia TV, sino a los actos de corrupción del funcionario y servidor público de a pie, aquel que ingresa a 7:30 de la mañana y no tiene hora de salida, aquel que gana un sueldo por debajo de la canasta familiar básica y que requiere, obviamente, una ayuda del Estado, aquel funcionario y servidor que no tiene ayuda, una computadora, un teléfono, contactos para poder establecer y hacer bien su labor. Ahí debe implementarse la política de reforma pública del sistema nacional. Ahí. Siguiente, mandar que las investigaciones parlamentarias se realicen adecuadamente para establecer correctamente las responsabilidades políticas. Muy bien. No admitir en las listas electorales los partidos políticos a personas que tengan sentencias o resolución firme con delito de corrupción, aun cuando hayan sido rehabilitadas. Eso ya es el hecho posterior a la consecuencia. Cuando un funcionario y servidor público ya cometió el acto y ya está sentenciado, no te dejo participar. Bueno, esto es más que todo una sanción posterior, ¿no? No puede ser una forma preventiva. Fortalecer la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción para desarrollar el plan de lucha contra la corrupción en el 2017 y 2021. ¿No? Es parte de la política del Estado. Siguiente, fortalecer los equipos especiales de alto nivel de lucha contra la corrupción del Poder Judicial y del Ministerio Público, exhortando a que jueces y fiscales actúen con mayor objetividad. Los jueces y fiscales actúan con objetividad, sí. Tenemos una crisis política actual en la cual va a ser dilucidada en las próximas semanas. Entonces, cuando hablamos de objetividad,
hablamos específicamente de fortalecer equipos especiales, justamente son esos equipos especiales los que están desnaturalizando un propio sistema de justicia que se diluidecerá, como lo dije, en las próximas semanas. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad ahora? Hago un pequeño paréntesis. ¿En quién recae la responsabilidad ahora? Recae en ustedes, en aquellos funcionarios, servidores públicos de a pie y los pequeños, para poder seguir manteniendo una credibilidad ante la sociedad. Y los grandes han caído y si los grandes están sucios, con ustedes, los pequeños y los medianos, pues deben mantener esta fortaleza sobre un Estado democrático y adecuado. Evitar sobresimplificar las obras por impuestos, sí y no. Ustedes como funcionarios y servidores públicos conocen específicamente la simplificación del procedimiento ayuda específicamente a poder establecer y a evitar sanciones posteriores de actos de corrupción. ¿Por qué? Porque simplifica en un estado para poder acceder mejor a los servicios o a las funciones que ustedes tienen. La política de Estado va hacia la simplificación, sin hablar, lógicamente, de las barreras burocráticas que Indecopi ya ha desarrollado ampliamente. Ustedes recuerdan, hace menos de 10 años, el no tener o no adjuntar una copia de DNI era específicamente el rechazo de un trámite. Eso es considerado una barrera burocrática absurda. Entonces, cuando hablamos de simplificación de trámites, simplificación de obras y simplificación de cualquier acto administrativo, esta simplificación esté centrada a mejorar el sistema, no a que esta simplificación permita que lógicamente pueda manipularse por los funcionarios y servidores públicos, y para esto hay que hacer políticas de Estado en aplicar la simplificación en otras circunstancias. Simplificarlos no teniendo fácil acceso, sino estableciendo formas y normas para poder mantener un control. Finalmente, sancionar duramente los actos de omisión de función, lo dije, están duramente sancionados. Visibilizar el gasto de contrataciones de los servicios. Existe una página, lógicamente, portal de transparencia donde se indica todos los gastos y con respecto a las entidades públicas hay también Contraloría y hay páginas web que actualizan constantemente los temas de los gastos. Finalmente, dictar la obligatoriedad de la declaración de intereses. Esto específicamente ya hay y está vigente. Entonces, la fuente del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación no nos ha ayudado mucho. No, ¿y cómo sabemos que no nos ha ayudado mucho? Me tomé la libertad de ver el primer Congreso de Ética, Integridad y Lucha contra la Corrupción, porque estamos en el segundo, y pude apreciar la exposición de una ponente que se llama Wendy Ledesma Orbegoso. Nos brindó en ese momento, hace exactamente un año, el 6 de diciembre del 2022, este pequeño balance que copié. Dice que al 6 de diciembre del 2022 se recibieron 11.226 denuncias de corrupción, justamente lo que tratamos de evitar. Las regiones con mayor incidencia de denuncias han sido Ayacucho, Lima Centro y Cusco. 73 casos en trámite, 27% de casos resueltos. 1.281 condenados solo en ese año 2022, el año pasado. No tenemos aún los datos del 2023, no acabamos el año. Los distritos fiscales con mayor nivel de condenados son Lima, con 135, Lima Norte con 77 y Lambayeque con 73. Uy, no olvidar que Lambayeque, tierra Breñafe, Chiclayo, tiene uno de los más altos niveles de corrupción, obviamente, en gobiernos regionales. Y un 69% del total de condenados corresponden a funcionarios públicos. ¿Por qué les traje esto a colación? El último dato, 69% de condenados corresponden a funcionarios públicos. Funcionarios como ustedes que estamos en esta charla, hace un año han sido condenados. De esos 11.226 denuncias, 69% han sido condenados por este tema. ¿Esto quiere decir qué cosa? Un balance estadístico, estamos yendo por un buen o mal camino, estamos yendo por un mal camino. ¿Qué puedo hacer para evitar me denuncien por cualquiera de estos delitos? Ya establecí, ya comenté, ya expliqué más o menos la estructura de los delitos básicos y temo ya llegar a la parte final. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos adecuar nuestra conducta a lo siguiente. Desempeñar funciones y obligaciones de manera eficiente y eficaz. Mi referencia es el artículo numeral 1 de la TNUCS. Prevenir el conflicto de intereses y ejercer su cargo en forma imparcial. Informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción. Lógicamente se llama deslindar responsabilidad. Velar porque los recursos públicos asignados utilicen de forma más eficiente y eficaz posible. Esto creo que ya es criterio lógico de un funcionario servidor público. Si tenemos recursos públicos asignados, no es lógico que vamos a velar porque exista una eficiencia, sea eficiente y eficaz el uso de los mismos, porque esa es la función, ¿cierto?
Declarar actividades externas o ajenas al cargo. Esto es un punto importante. A veces los funcionarios y servidores públicos tienen actividades adicionales que consideran no entran en colisión, no entran no se enfrentan, no existe colisión con respecto a las funciones. Pero siempre es bueno declararlas para evitar cualquier situación posterior. Si esta colisiona con la misma, el acto de declaración puede eximirte de esta responsabilidad, ¿no? Declarar sus bienes y los parientes cercanos, esa es una obligatoriedad al momento de la contratación. Entonces, evitar declarar esas circunstancias, pues lógicamente te va a generar problemas más tarde. Proteger la información confidencial. La prensa es la primera que tiene los informes de las entidades públicas antes que las partes procesales. Es decir, la prensa saca en el noticiero de las 8 de la noche del domingo el informe de tal entidad aún no ha sido notificado a ninguna de las partes. Y esto es vulneración de la información confidencial. Eso no se hace. Lógicamente no se hace porque no se debe, sino porque también es parte de una conducta. ¿Ustedes creen que esa información o ese informe salió de una forma gratuita, por amor a la defensa de los derechos y el proceso? No, realmente tiene otra connotación. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Estas son específicamente las 7 puntos que considero compartir con ustedes a efectos de poder mejorar y evitar las denuncias con respecto a corrupción. Ahora, cuando hablamos de corrupción, también hablamos de contratación pública, y es una de las principales razones de la corrupción. Entonces, yo les doy la siguiente recomendación. Publicitar la información relativa a las contrataciones, como primer punto, y garantizar la equidad entre los participantes en los procesos de contratación. Con estos 2 puntos básicos o con estos 2 lineamientos fundamentales, vamos a evitar procedimientos innecesarios respecto a procesos penales y faltas administrativas. Ahora bien, existen fundamentos y lineamientos como, por ejemplo, la equidad respecto a una contratación. Si bien es cierto, hay contrataciones directas, las cuales no requieren, lógicamente, un punto en el cual establecer un proceso de contratación, ¿no es cierto? Permite una contratación directa seleccionar a la persona que podría ser directamente. Existe un principio y hay informes de OSI y de Contraloría que requiere, lógicamente, hacer una contrapropuesta para poder evaluar. Está plenamente ligado con ¿qué? Con el siguiente, lo que indiqué. Velar porque se utilicen de la forma más eficiente y eficaz. Entonces, es necesario establecer eso, estos criterios básicos con respecto a estos puntos. Vamos a obtener, lógicamente, un Perú sin corrupción, ¿no? Y vamos a poder tener el bonito cuadrito azul que tenemos, que un empleado público tiene un ejercicio en la función pública y terminamos en un ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en ese sentido, ¿no? Como críticas finales, quisiera compartir un punto. ¿Cómo evitar denuncias por delito de corrupción? En el Estado peruano, el sistema criminal de compliance establece específicamente algunas formas para poder reducir actos de corrupción con respecto a las empresas, ¿no? Pero también el establecimiento de políticas de estados adecuados creo que es necesario, muy básico para poder reducir estas circunstancias, sin mencionar o dejar de mencionar y hacer hincapié, lógicamente, a la mejora de los sueldos y a las condiciones laborales de los servidores y funcionarios públicos, va a ayudar enormemente a estas situaciones de hechos corruptores. Finalmente, para los ciudadanos, no solamente soy yo, sino también son ustedes, funcionarios y servidores públicos, 4 puntos importantes para terminar. Exigir nuestros derechos, decir que no, denunciar y organizar. Exigir nuestros derechos desde qué perspectiva. Exigir nuestros derechos desde la perspectiva de que al conocer cualquier tipo de acto de corrupción es necesario exigir que seamos tratados con igualdad y no permitir, lógicamente, que otra persona, otra entidad, otra empresa tenga mayores situaciones, mayor favor, mayores circunstancias que nosotros, porque es un derecho de todos los ciudadanos ingresar de forma igual al Estado. Decir que no significa específicamente aprender a negarnos. Sabemos perfectamente que el acto de corrupción es la forma más fácil, más adecuada, más rápida de llegar al objetivo principal por mi interés particular. Pero si no hay ciudadanos que inviten, inciten al funcionario del servidor público, el funcionario del servidor público no va a contestar sobre eso. Gracias a decir que no, es decir, negarse
a este tema, vamos a evitar, lógicamente, facilitar este tipo de actos, vamos a llegar a mejorar a través del tiempo. El tercero, denunciar. Muchas veces evitamos denunciar porque obviamente no queremos perjudicar, no queremos incidir, o a veces inclusive el procedimiento de denuncia genera todo un trámite. Si no denunciamos estos actos, si no invocamos, si no llamamos a que el propio sistema sancione a estos elementos negativos del Estado, no vamos a llegar a un cambio generacional. Por último, organizarse. Bien sabido que una sola persona no puede hacer la diferencia, pero una cantidad, un tumulto puede ejecutar una diferencia. Si somos un grupo constituido, como lo que tenemos acá, un Congreso de Ética e Integridad de Lucha contra la Corrupción, nos va a dejar algunas enseñanzas y vamos a aplicar, estamos haciendo eso, estamos organizándonos. De esta manera, pues, llegamos a tener un objetivo final, que es la lucha contra la corrupción. Felicito a los organizadores, que es SUNAR a través de su Oficina de Capacitación y la Contraloría General de la República, organizarse, introducirse, poder formar, fortalecer a estos funcionarios y servidores públicos, y que esto no quede solamente en una simple exposición, sino también trascienda más allá en la aplicación real del día al día. Sé que no es fácil y me someto a la crítica porque yo también fui en algún momento funcionario y servidor público, y no es fácil. Presenta lógicamente un compromiso a ser funcionario y servidor público más allá de un sueldo seguro, más allá de ser parte del Estado, nos otorga un compromiso de servicio. En el funcionario y servidor público tiene ese compromiso de servicio. Ante crisis, con esto termino, de crisis políticas como las que vivimos ahora, las altas esferas de condiciones, corresponde, repito, a nosotros, funcionarios, o ustedes, rango medio y rango inferior o menor rango, de mantener el equilibrio en el Estado para poder seguir sirviendo a nuestros ciudadanos en un país próspero, adecuado, un Estado de Derecho en el cual todos queremos y todos soñamos. Si podemos llegar a esto, estoy seguro que el segundo Congreso de Ética, Integridad y Lucha contra la Corrupción valió la pena y realmente las enseñanzas van a dar frutos no hoy, sino en el tiempo. Gracias, he concluido. Muchísimas gracias, doctor Lee Paolo Rivera Guerra. Tenemos unas preguntas, paso a leerla. Como funcionarios y servidores públicos tenemos el honor de servir a nuestro país y actuar con integridad. Mi pregunta es, sobre el abuso de autoridad cuando el superior sanciona administrativamente en represalia del funcionario que no accedió a la indicación del superior en actuar de una manera incorrecta, ¿cómo probar este delito? Si está oculto en un proceso administrativo disciplinario y dentro de la discrecionalidad del superior. Esto fue planteado por la doctora Liliana Núñez, trabajadora de la entidad. ¿Qué hacer con las reparaciones civiles? Y menciona al caso Fujimori como uno de los más problemáticos. Después, un comentario. El buen servicio es la mejor virtud del funcionario público. Menciona el valor de la paz. Y con respecto a la primera pregunta, tenemos, ha sido una pregunta muy amplia, pero quiero entender si es que este es el contexto. Entiendo que ha habido una sanción con respecto a un funcionario o un servidor público a razón de su superior en grado, porque no se accedió a actuar de una manera determinada. Esto lógicamente ha ido en contra de los intereses del superior y se ha sancionado de alguna manera con un procedimiento administrativo disciplinario. La misma persona hace una referencia ahí, virtúa su facultad discrecional. El procedimiento administrativo disciplinario, al igual que un procedimiento sancionador con rasgos de derecho penal, permite lógicamente la opción del descargo, la opción de emitir un descargo con respecto a las acciones en las cuales se le está imputando. No es posible que un superior en grado tenga la condición discrecional o al menos no la discrecionalidad hasta el punto de emitir una sanción injustificada. Si así fuera, porque hay casos en los cuales se ha dado, queda pues el procedimiento contencioso administrativo al cual recurrir a través de esa sanción estando dentro del caso. Poder, lógicamente, esta sanción impuesta, como lo ha señalado, de forma discrecional, aplicando su facultad discrecional, superior quien ha sancionado, sea vista por el Poder Judicial, ¿no? Y pueda pues llegar hasta las instancias correspondientes. Adicional a eso, si es que no existe una respuesta favorable para el administrado,
en este caso para el demandante, que va a ser demandante, puede ir a otras vías idóneas, como son, por ejemplo, el procedimiento de amparo, dependiendo la naturaleza o la forma en la cual se ha emitido este acto administrativo, porque deviene un acto administrativo a través de una resolución de imposición de sanción. Esa es la primera pregunta. Respecto a la segunda, el tema de las reparaciones civiles, a ver, es un tema no materia de la exposición, pero vamos a tratar de tener para responder la duda. Una persona que es sancionada por un ilícito de corrupción de funcionarios tiene un área de naturaleza de sanción punitiva penal, ya sea efectiva o suspendida, y un área de naturaleza civil, en la reparación civil para el agraviado. Entonces, cuando solicitar la rehabilitación, es decir, después del cumplimiento de la sanción penal, requiere, dentro del establecimiento penitenciario, haber cancelado por lo menos el 10% de este monto de reparación civil. Y para que salga el establecimiento penitenciario, presentar una garantía para la cancelación, ya sea a través de un garante o, en embargo, a través de una garantía, un bien o un bien mueble o un inmueble que garantice el restante del pago de reparación civil. Si la persona sentenciada no es o no está dentro del establecimiento penitenciario y está cumpliendo su pena de forma libre, para solicitar su rehabilitación dentro de los 10 años, tiene que pagar la reparación civil. Caso contrario, la Fiscalía, como titular de la acción penal, puede solicitar su variación de pena suspendida en condiciones libres a internamiento al penal del tiempo en el cual se le impuso, ya sea de 1 hasta 5 años. Ahí, lógicamente, para que pueda salir, tiene que pagar el 10% de la reparación civil más el restante a través de un garante que sea responsable. Pero la pregunta se centraba en el sentido de Fujimori. Fujimori ha sido sentenciado no específicamente por un ilícito de corrupción de funcionarios, número uno. Número dos, él ha salido en libertad por un indulto, situación que no exige el pago de la reparación civil porque es una facultad presidencial. A través del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no se estableció inicialmente si es que era factible su ejecución o no, y el TC ha determinado que sí es factible su ejecución. Solo para precisar por una forma cultura de conocimiento jurídico que debe ser en materia de todos. El indulto no exige en ninguna parte de la norma el pago de la reparación civil. No es una condición para ejecutarse, ya que el indulto, al ser otorgado como una facultad del presidente, permite específicamente que se la puede conceder sí o no, la facultad discrecional, más allá de los informes vinculantes que tiene que revisarlo en caso de indultos humanitarios, ¿no? Los informes adecuados. Pero no es vinculante el pago de la reparación civil. Ahora, ¿qué puede hacer el Estado a través de eso? Iniciar un proceso para el cobro, porque si es una deuda pendiente contra esta persona, ¿no? A través de los procesos en naturaleza civil, el cobro correspondiente. Hay dos preguntas más, creo que hasta tres. Le voy iniciando con la lectura. La primera es, ¿qué sucede cuando un funcionario público actúa con ética e integridad, pero lo despiden injustificadamente? La siguiente pregunta es, ¿qué hacer cuando una procuradora de una entidad se dedica a denunciar a diestra y siniestra sin sustento legal alguno? ¿Tiene el servidor alguna forma de defenderse y evitar los problemas que refieren estar envuelto en un proceso de una denuncia? El abogado por un día cuesta más de lo que se gana en un mes. Y luego tenemos una pregunta más. ¿Por qué en la práctica se da que funcionarios en procesos judiciales y administrativos vinculados a corrupción, que son de conocimiento público, son los que encabezan las instituciones públicas de los gobiernos de turno? Y finalmente, respecto a las faltas disciplinarias por servidores públicos, entiendo que por principio de tipicidad estas deben ser expresas, no por algo subjetivo. Bueno, una última más. Dice, ¿no sería mejor eliminar la norma de nepotismo y si se contratan familiares de funcionarios, estos deberían cumplir requisitos del cargo? Así podría ser supervisados y sancionados en su caso. Considerar que ser familiar es ya ser corrupto es una falsa premisa. Con eso terminaríamos las preguntas, doctor. Lo escuchamos. A ver, primero, tiene que ver con la ética y la integridad. Cuando una persona que ha cometido o ha actuado con ética e integridad es separada o es pedida, ¿no? O separada de la entidad pública. Muy bien. No hay que olvidar que un funcionario servidor público tiene carácter permanente o temporal.
cualquiera de las circunstancias para desvincularse, es decir, para dar por finiquitado la contratación con esta entidad, ¿ok? Tiene que sumarse y regirse bajo los presupuestos, específicamente de cada uno de ellos. Término de contrato, si es un contrato a plazo indeterminado, alguna sanción específica con suspensión, ¿no? O también con expulsión del cargo. Si no se ha dado ese margen o ese procedimiento debido, por más que se haya actuado con integridad o con ética que no tiene nada que ver con respecto a despedir a un funcionario o servidor público, lógicamente puede recurrir al derecho laboral para que éste pueda reincorporarse. Se entiende que esta persona ha salido de la entidad pública a razón de algún procedimiento administrativo disciplinario o se le ha emitido un término en el contrato. Si es un cargo de confianza, independientemente por la condición o no. Pero lo esencial es, si considera su despido, quitarle el vínculo con la entidad pública es ilegal, irregular o no adecuada, ha actuado conforme a los cánones, puede ir el derecho laboral para restituir su derecho. Respecto a la segunda pregunta, hacer con que una procuradora ejecuta denuncias a diestra y siniestra y obviamente lo hace solamente aparentemente por ejercer una molestia, ¿no es cierto?, ante la entidad. Y es verdad, la Procuraduría defiende los intereses del Estado, y eso es básico. Pero hay que indicar una circunstancia. La Procuraduría es quien establece algunas otras circunstancias, es las personas quienes establecen las denuncias y ponen en conocimiento del Ministerio Público. Es necesario advertir de que frente a denuncias sin sustento, frente a denuncias sin base normativa, sin elementos de convicción que los sustenten, queda lógicamente la posibilidad de que ante un archivo definitivo o un sobreseimiento, el funcionario pueda recurrir a denunciar a esta persona. Podría indicarse también por unas situaciones de hostigamiento, no hay pues 10, 20, 30, 40, 50 denuncias que son las mismas sin funciones. Inclusive, poner en conocimiento de su órgano de control de la misma Procuraduría. Es hacer eso, ¿no? Pero no hay que olvidar que la Procuraduría es su función. Es investigar, es denunciar, es proteger al Estado. Más aún antes, les comento también, las Procuradurías formaban parte de las entidades, pero su aspecto salarial, remuneración salía del propio, en la propia entidad, hablando un ejemplo de los municipios, era el propio presupuesto de la municipalidad quienes pagaban a la Procuraduría, y eso obviamente incorrecto, porque si la Procuraduría estaba mal con la propia entidad municipal, ¿cómo iba a ejecutar las denuncias? Y eso era contrario a la verdadera naturaleza. Entonces que las Procuradurías ahora son órganos separados, dependen necesariamente orgánica y funcionalmente de la Procuraduría de la Nación, del Estado peruano, pero en sede en la misma entidad a efectos de poder salvaguardar pues, no, y tener contacto directo. Ahora, en el punto 3, ¿me puedes repetir por favor la pregunta? ¿Por qué funcionarios con denuncias por corrupción, sean judiciales o administrativas, son titulares de entidad? Y la última es, ¿por qué no eliminamos eliminar la norma de la prohibición del nepotismo? Ya que considerar que ser familiar es ser corrupto es una falsa premisa, ¿no? Algo incorrecto. Adelante, doctor, y con eso terminaríamos. Me indicas que por qué se da unas situaciones de funcionarios o servidores públicos de altas esferas ocupan esos cargos sin teniendo pues sanciones. Para empezar, no podrían ocupar cargos de esta naturaleza y si lo ocupan obviamente se encuentran rehabilitados o no están sancionados de esa naturaleza. Cuando existe un ciudadano que ha sido sancionado y presenta una inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no puede ser contratado. Si está contratado con toda esta inhabilitación en el ejercicio, lógicamente puede ser pasible de ser sancionado por los ilícitos que he mencionado, un nombramiento ilegal de cargo. Debería ir la Procuraduría o algún ciudadano a hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Si se da. En el caso no sea así, hay que tener en cuenta que hay que mirar observar los antecedentes policiales, penales y judiciales, y es que no tiene ninguna incompatibilidad para ejercer la función que se le está encomendando, puede hacerlo. Si lo tendría, obviamente va a ser sancionado, ¿no? A través de una investigación y determinarse. Luego me preguntaste sobre el tema de faltas disciplinarias con el principio de tipicidad y el principio de legalidad. Sí, toda falta disciplinaria se rige bajo el principio de tipicidad y legalidad. Es decir, al igual que en el Código Penal con los ilícitos, si la falta disciplinaria no se encuentra plenamente establecida
en la normativa administrativa para sancionarse no puede invocarse, obviamente. Hay muchos casos en los cuales se han establecido sanciones a través de procedimientos administrativos disciplinarios a funcionarios servidores públicos que han llegado al Tribunal Servil y han caído declarándose la nulidad justo por esto, por falta de principio de tipicidad. Los hechos no se adecúan específicamente a un tipo, y esto es por falta de conocimiento, específicamente de los órganos de control y de las comisiones que obviamente hacen las sanciones, ¿no? Con respecto a esto. Había una última pregunta sobre el tema de nepotismo, los cuales debería eliminarse. Es una apreciación un poco subjetiva que tiene algo de cierto y algo de no. Lo que sucede es de que el nepotismo salvaguarda específicamente no centrar el poder. Cuando tú colocas funcionarios y servidores públicos en una entidad familiares, centras el poder porque obviamente puedes concertar, puedes coincidir, puedes dialogar, ¿no? Y eso lógicamente es uno de los pilares fundamentales que dije al inicio. El objetivo de la administración pública y del Estado es dividir los poderes, es que cada uno tenga una función específica en formas separadas. ¿Para qué? Para que puedan actuar con deberes de lealtad y probidad. Si tú centras el poder en una familia, en una pareja, en un grupo en el cual está cohesionado, obviamente vas a tener una concentración de poder y eso es lo que se quiere evitar. Si bien es cierto, hay personas en las cuales puede ser un familiar, un pariente, que tengan los requisitos legales y tengan la idoneidad para el cargo, es más, podrían ser los más idóneos para sustentar el cargo, pero también hay que tener en cuenta que para pese a que tenga esa idoneidad, es necesario salvaguardar la imparcialidad. Y la imparcialidad está por sobre la idoneidad de esta otra persona. Estoy completamente seguro pueda desempeñarse adecuadamente en otra entidad, ¿no es cierto? De acuerdo. Le agradecemos por su intervención. No sé si tiene alguna última mensaje para nosotros. Agradecerles a la Contraloría y a SUNAR por la invitación. Es realmente gratificante compartir y qué bueno que he sido bombardeado con preguntas porque eso demuestra que la exposición ha estado atenta y ha sido enriquecedora para todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente.